Este podcast se llama Que trabaje para ti y lo que queremos es sacar la parte más tecnológica que nos hace escalar y que nos hace ser más productivos, pero hay que buscar la parte humana. No queremos que la IA nos reemplace, queremos que trabaje para nosotros. Si tú consideras que la IA va a sustituir tu trabajo, es que tu trabajo de momento o es de muy bajo valor añadido o todavía no has conseguido maximizar ese trabajo. La IA se va a convertir en un commodity de management en el que al final el humano no va a ser sustituido, sino va a ser maximizado. La epigenética habla mucho de cómo se genera feeling o no se genera feeling en las personas. El robot jamás va a tener epigenética. Pero el tono, el calor de la mano humana, el acercarse y el tocar, esa es la parte de arte, es lo que es insustituible. Yo creo que la IA no viene a sustituir a nadie, viene a maximizar a la gente. Si eres tonto, vas a ser tonto máximo. Si eres listo, vas a ser listo máximo. La reflexión no radica en qué hace la IA, sino en qué hace el humano con la IA. Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio de Que trabaje para ti. Hoy tenemos a José Luis Cabrera, cofundador de Horizon Medical Group. ¿Vale? Lo conozco muy bien la clínica, pero hoy ha sido el primer día que me ha invitado a hacer y a grabar aquí. Así que muchas gracias por invitarme. ¿Esta es tu casa? Gracias. Literalmente, Gracias. vamos. Bueno, yo voy a coger un cuartito, me voy a venir para acá. Siempre y cuando lo vendamos a media no hay problema. Estupendo. Además tiene aquí hecha una de vuestras clínicas. Sí, esta es una de ¿vale? las clínicas que tenemos. Tenemos una aquí, otra en calle Miño, número 10. Vale, y aparte, pues las 3 ramas de Horizon Medical Group que ahora la vamos a tocar un poquito. Yo quiero que me hables de ti, quiero que me hables de tu escalada, quiero que me hables cómo utilizas la tecnología, porque este podcast se llama Que trabaje para ti y lo que queremos es sacar la parte más tecnológica que nos hace escalar y que nos hace ser más productivos, pero hay que buscar la parte humana. No queremos que la IA, bueno, la IA o la tecnología nos reemplace. Queremos que trabaje para nosotros, ¿vale? Y yo creo que eso tú lo has conseguido, o por lo menos eso he visto. Bueno, para empezar, muchas gracias por invitarme al podcast. Para mí es un honor estar aquí, sobre todo porque igual que tú me estás preguntando a mí cómo he conseguido que la IA trabaje para mí el estar sentado en este sitio frente a ti y con esa cámara grabando indica que tu desarrollo personal y profesional te ha llevado a conocer a un nuevo Fran. Entonces, tú dices que me conoces a mí, yo quiero conocer al nuevo Fran. Sí, bueno. El Fran sigue siendo el mismo, ya te lo digo. Porque ya me conoces un poquito, sabes que soy un poco culo inquieto, pero este proyecto me gusta mucho porque es el primer proyecto que hago, de los que muchos que tú sabes que he empezado y no todos he terminado, pero el primer proyecto que deja algo. Deja un legado, exacto. Así que no sé si para bien o para mal, pero esto está aquí grabado y aquí se quedará, ¿sabes? Tío, llegue donde llegue, todas esas semillas de pan o todas esas miguitas de pan que vas dejando, a día de hoy tienes un motivo muy importante que en cualquier momento puede volver a conocer a su padre en esa fase de vida. Totalmente. Entonces creo que tiene todo el sentido del mundo. Que cierre el ciclo. Sí. Bueno, más que cierre, creo que lo continúa. O que lo continúa, mejor dicho, sí. Creo que lo continúa, no lo cierra, lo empieza. Pero bueno, partiendo de la base, tecnología, IA, que trabaje para nosotros, que nos reemplace. Hay muchas cosas que podemos tocar, ¿no? Hay muchos temas que ya hemos tocado muchas veces, porque he tenido muchas conversaciones contigo. Por suerte, y tú me lo decías, es que yo no sé ponerme, yo no sé, es la primera vez, me da mucha vergüenza. Sin problema, esto es una conversación igual que otra. Yo te lo decía, que me diera vergüenza no era hacerme el duro para acabar haciendo esto. Es que verdaderamente estoy venciendo un miedo importante que es esa exposición, y lo que más tranquilo me queda que es que no hay un gran foro. Yo cuando he tenido la necesidad, que no la oportunidad, sino la necesidad de hablar en un gran foro, siempre me autoconvenzo a mí mismo de que no hay nadie, ¿no? O de que las personas que están, siempre hay alguien muy cercano que puedo mirar a la cara y que me dé ese input de confianza con el que poder hablar. Pero en fin, hay dos cosas que llevo muy mal, una es esa y la otra es presentarme y ponerme yo en el centro de la conversación. A José Luis Cabrera, si hablamos de él como tercera persona, para intentar despersonificarme, José Luis Cabrera es hijo, es hermano, es pareja, es socio, es amigo de esos socios y sobre todo es alguien que lo que intenta buscar
de manera constante es el desarrollo. Y no el desarrollo propio desde el punto de vista egoísta, sino el desarrollo de todas las personas que, que él puede impactar en ellas, ¿no? Él empezó estudiando una carrera totalmente vocacional, que era fisioterapia. Era una obsesión para él durante ese momento, o sea, José Luis Cabrera tiene una personalidad obsesiva a todos los niveles, o sea, él intenta llevar al máximo todo lo que empieza, pero no es por una cuestión voluntaria, es completamente involuntario, no tiene ningún mérito. Es porque no consigo parar de pensar y de hacer de manera constante. Vale. ¿Tiene que ver algo con un poco de inseguridad? Más que con la inseguridad, tiene que ver algo con la necesidad. Hay gente que emprenden porque saltan de un corporate y entienden que están en una jaula de oro y quieren pasar a ser dueños de su vida, ¿no? Yo no soy ningún erudito, no soy ningún valiente, soy alguien que tenía una necesidad en un momento determinado de su vida porque su entorno le llevó a ello y lo único que hizo fue, con las herramientas que tenía a su alcance, maximizarlo. Pegaste el salto. Fin. ¿Y por qué no le llamas valentía a eso? Porque la ¿Sabes cuánta gente, y bueno, si lo sabes, porque con la edad que tenemos ya hemos visto y tenemos muchos conocidos y podemos valorar o ya no directamente ponerte en la misma situación, pero sí puedes saber que lo que tú has hecho sí tiene valor y sí tiene valentía. Que tenga valor, si definimos valor por valor empresarial, la fórmula que aplica a la valoración de las empresas es una fórmula matemática que la podemos coger y bajar al suelo y evidentemente tiene valor. Pero si tiene valor con el condicionante de la persona que le lleva a tumbar barreras, salir de su zona de confort y avanzar dentro de su vida, si lo hace desde un punto de vista heroico en el cual él coge y decide avanzar mucho porque no le tiene miedo, ese no soy yo. Yo soy alguien que ha tumbado esas barreras y esos miedos porque el entorno le obligaba a hacerlo. ¿Y eso no es valentía? No. ¿Por qué? Creo que... O sea, creo que ¿realmente crees que hay alguien que tumba esas barreras sin miedos? Sin miedo, claro que sí. ¿Sí? Sí. Define miedo. ¿O inconsciencia? Define miedo. Claro, es que miedo tenemos todos. Todos tenemos miedo al fracaso. Eso para empezar. Siempre tenemos hay una parte de nosotros que tiene miedo a hacer algo porque no vaya a ser que fracase. Pero define miedo. Y a perder tiempo. Es que una definición de miedo así que... Es que para mí es más miedo al fracaso, es no llegar al objetivo. Eso es miedo a algo. Eso es miedo a algo. Acotemos miedo. Es que yo no sé cómo se puede acotar el miedo. Vale, pues yo acoto el miedo utilizando, en este caso, a Eduardo Medina como una falta de información. Cuando tienes una falta de información, ¿qué va a acontecer? De manera constante, nuestro cuerpo responde de dos cosas. O bien paralizándose o afrontando. Cuando alguien tiene... Pero se estresa igualmente. Sí, igualmente. Entonces, ahí se parte del miedo, ¿no? Y ahí es donde voy yo a la valentía. La valentía es cuando te estresas pero saltas. Ahí es donde radica el matiz. Cuando tú tienes la obligatoriedad, porque el entorno te obliga a tumbar, no tienes la opción del parálisis. Por lo tanto, no soy valiente. Soy un necesitado. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Siempre hay opciones. Si hay algo que me ha llevado el abrir tantos proyectos, es que siempre hay opciones. Y unas veces tomas unas decisiones acertadas y te lleva al éxito, por decirlo de alguna manera, o al objetivo, no hace falta éxito, y otras veces no. Pero siempre hay opciones. Yo eso de que yo tengo una necesidad y por esa necesidad no me puedo bloquear, sí te puedes bloquear. O sea, lo he visto no te voy a decir miles de casos, pero lo he visto en muchos casos, de que la persona se ha bloqueado ante el miedo y igualmente ha sido su necesidad. O sea, ¿cuántas veces no has visto de personas que han comenzado algo y realmente no han comenzado por una necesidad, incluso una aplicación? No, es que me ha hecho falta, la he creado y ahora no soy capaz de exponerla. Se bloquean igualmente. Falta de valentía. Si queremos redundamos en el asunto. Pero es que cuando tú te bloqueas es porque tienes la opción a bloquearte. ¿Y cuándo no tienes la obligación de bloquearte? La opción a bloquearte no la tienes cuando dependen personas de ti. Vuelvo a lo mismo. Tu valentía sale
de esas la personas. necesidad. De la necesidad, pero sale de esas personas, de protegerlos. Es como, mira, hay una cosa que estuve hablando el otro día con un amigo y ese amigo se llama José Luis Cabrera y me dijo que cuando eres padre, ¿vale? Surgen de ti unas fuerzas, digamos, o una... ¿Cómo me lo dijiste? Explícamelo tú. No me acuerdo. Cuando me dijiste lo del tema de que... Yo digo muchas tonterías, vaya por delante. Bueno, aquí estamos para decirla toda, ¿ves? Que... O sea, como que te encuentras en una posición más fuerte porque tienes esa obligación o esa necesidad. Volvemos a lo mismo. Claro. Entonces, la fuerza no... Evidentemente soy yo, pero de hecho este proyecto va de eso, ¿vale? Yo este proyecto no fui capaz de hacerlo. De hecho, yo empecé, yo no sé si eso te lo conté. Yo empecé un podcast hace ya tiempo. No me acuerdo. De hecho, se llamaba ¿Pierdes o aprendes? ¿Vale? Porque yo soy de los que piensa de que siempre se aprende de los fracasos o de los fallos, ¿vale? No, los aciertos los Y tío, pasas son también te digo banales. otra cosa. Definir fracaso es otra historia. Bueno, escúchame, no te Me pongas refiero, tan técnico. no todas las veces que algo... A mí hay un libro de Jay Affli que me encanta, que Jay Affli era el CEO de Procter & Gamble. Y se llama Procter & Gamble, de una marca, una multinacional, tiene cuidado del hogar, cuidado cosmético, tiene muchas cosas, ¿no? Y el libro en inglés se llama Play to Win, jugar para ganar, y han hecho una traducción al español que se llama Jugar para ganar, que lo puede leer cualquier persona en español, y está de puta madre. Perdón. No pasa nada, tío, aquí se puede decir todo. Y lo que habla el Play to Win es son 5 preguntas, que era la estrategia competitiva que este tío consiguió hacer para Procter y la maximizó en los tiempos de que él estuvo bajo el mandato de Procter. Ahí también influyó que estaba Jay Affli, estuvo Porter, estuvo gente muy buena en estrategia que hicieron maximizar la compañía. Pero Jay Affli siempre dice, como primera pregunta a una estrategia es, ¿cuál es nuestra aspiración ganadora? Y creo que muchas veces cuando comparamos muchas cosas de aspiración ganadora nos vamos a lo que vemos en redes muchas veces, ¿no? O bien lo que nuestro vecino hizo. ¿Pero son aspiraciones o son comparaciones? Son aspiraciones, siempre son aspiraciones. Porque tú para aspirar a algo hay dos formas. O bien tú te planteas la meta o tú visualizas la meta en base a lo que te da el mercado. Si tú lo estás haciendo desde un punto de vista de compañía, tienes que analizar el mercado, ver qué tamaño tiene el mercado, cómo de grande es, a dónde puedes llegar con tu servicio y cómo puedes coger esa cuota de mercado pequeñita o grande según las herramientas que tú tengas para hacerlo, ¿no? Pues Affli decía, ¿cuál es la aspiración ganadora? Tío, y muchas veces nos equivocamos con qué es ganar, bajo mi punto de vista. Totalmente. Ganar no es siempre alcanzar un objetivo marcado en base a una matemática de una cuota de mercado y aspirar a unos servicios. Ganar es aprender. Ganar es aprender. Yo no estaría aquí hoy si no me habría, bajo mi punto de vista, equivocado tanto. Pero eso es... O sea, yo pensaba que me estaba equivocando de manera constante. No, Yo decía, sí, lo estás haciendo. Vaya, Y lo vas a seguir haciendo. Vaya tela, si soy gilipollas, que no paro de equivocarme. Y verdaderamente cuando tú miras hacia atrás y empiezas a unir puntos, la vida es muy chula, porque no solamente te ha llevado por un camino que tú no esperabas, sino que encima te ha ido enseñando para alcanzar ese camino. Porque las funciones que desempeña a día de hoy José Luis dentro de la compañía no las podría desempeñar si no hubiese recorrido todo esto. Totalmente, totalmente. Vuelvo otra vez a lo mismo. Este podcast salió un poco de ahí, ¿vale? Primero por el tema de la fuerza, la valentía y el momento de que ya soy padre y me relajé muchísimo y me dio esa fuerza para hacerlo, porque yo soy muy vergonzoso, era muy intrínseco con mi mundo, mi ordenador, mi gráfica, y yo no quería saber nada de nadie, yo quería ganar dinero sin que nadie se enterara, ¿vale? Es posible, evidentemente posible, pero al final me estoy convirtiendo en un ser asocial que no era capaz de dar la cara con nada, no interactuaba, no era humano, ¿vale? Me estaba volcando tanto en la tecnología y tanto en el ser invisible que al final no era humano. Entonces, de ahí viene otra vez lo que estoy diciendo, la fuerza de crear esto con el tema de mi hijo y por eso mismo, por el tema de esos errores y de ese camino que yo me he llevado, que al final me lleva a esto. ¿Por qué? Porque me puedo sentar delante de una persona y decir, vale, ¿qué errores has cometido?
Oye, has estudiado una carrera y no la has ejercido. Oye, has hecho un funcionariado y te has salido de él. Entonces, esas experiencias mías, que son errores o no, vamos a llamarlo simplemente experiencia, me pueden llevar a tener una conversación con cualquiera. Es que se trata de eso, al final. ¿Tú con quién quieres hablar? ¿Con alguien que haya...? O sea, estas son palabras que dijo Feijóo en un podcast de Media Power, concretamente. Dijo Feijóo, que al entrevistado a Jaime en este caso dijo, ¿tú con quién quieres hablar? ¿Con alguien que tenga mucho dinero que lo haya conseguido vendiendo calcetines? ¿O con alguien que sea muy culto? Dice, porque el que haya tenido dinero vendiendo calcetines, porque ha encontrado un momento en el mercado en el que la ola estaba creciendo y él la cogió bajita, la consiguió surfear hasta el pico, hizo mucho dinero y ahora está como consejero en X o Y compañía porque ha comprado capital, no está correlacionado con que el tipo sea un máquina. O con que el tipo sea alguien culto. Supo coger su momento, es un momento avispado, es un tío que realmente, no digo que no merezca ni mucho menos lo que tiene, pero no, lo merece enteramente. Lo merece enteramente, pero me refiero a hacer una entrevista en cuanto a si es una persona culta o no. Yo creo que eso va un poquito más allá y habría que conocer el caso, ¿no? Pero no es, lo que tú estás diciendo es que un punto de éxito no te da mucha experiencia. O haber conseguido el éxito, ¿no? Y por terminar de contextualizar, que antes lo hemos estado hablando en cuanto a la sociedad y demás, ¿no? Yo fui alguien que se equivocó o sea, a ojos de la sociedad me habría equivocado por haber estudiado una carrera que a día de hoy no estoy ejerciendo. O sea, como si lo que tú determinaras con 18 años fuera un sello, una impronta que te pusieran y te dijeran, chaval, de aquí esto eres hasta los 65. Y yo tuve la suerte de descubrir en el camino un sector que me gustaba mucho más, que era la parte de la empresa, y decidí, como todas las personalidades que tenemos esta tara, formarme en ella, ¿no? Oteé un poco de lo que había cercano a mí y de las personas que para mí eran una referencia en ese momento, y una de ellas había estudiado un MBA en la Cámara de Comercio de aquí de Sevilla. Y yo, pues, si este que ha hecho esto tiene esto, o sea, la relación siempre era proporcional, ¿no? Era así de simple. Si este que ha hecho esto tiene esto, tío, pues yo voy a intentarlo. O sea, para mí era una referencia. Sobre todo porque cuando yo hablaba con él, él hablaba de términos que yo no entendía. Y después me iba a casa, buscaba los términos y yo decía, hostia, pues, qué guay. Me fui a la Cámara de Comercio de Sevilla y ahí tuve la oportunidad de empezar a testear con un grupo humano espectacular, que a día de hoy son amigos profundos, o sea, son gente a la que quiero profundamente. Me gustaría compartir mucho más tiempo con ellos, pero al final cada uno tiene su vida. Ya no estamos en el campamento del máster, que eso dura lo que dura y hay que disfrutarlo siempre. Y me fui a vivir una etapa con ellos larga, dura, en la que disfruté y aprendí mucho. Y durante el máster, uno de los profesores me dijo que la mejor facultad que existía en España a día de hoy para poder hacerlo era el IES. El IES es de la Universidad de Navarra, está en Madrid, y no solamente es la mejor facultad de España, sino que es la tercera facultad mejor de Europa, del mundo, perdón, según Financial Times. Y otra vez que digo, pues sí, es allí voy. Y ahí había dos tipos de perfiles que todos eran personas que están en grandes multinacionales, que la habían promocionado, y dentro del paquete de la promoción, para que pudieran ejercer sus nuevas posiciones dentro de la organización, tenían que pasar por un programa que fuera un PDD, un PDG o un PADE. El PDD era un momento en el que tú tienes que tener acreditado 5 años de vida profesional, directiva, con equipos a tu cargo, y eso es algo donde un programa que entra dentro de la promoción de los compañeros, que todos estaban en grandes multinacionales, y entra dentro de ese paquete formativo para que puedan desempeñar sus nuevos roles. Y ahí estábamos perfiles como eran mis compañeros, que todos son grandes técnicos en las materias donde han trabajado. Tanto es así que lo elevan a una nueva posición, que es gestión de equipo, a un mayor nivel dentro de la organización, y entra dentro de ese paquete formativo. ¿Pero eso es a nivel titulado o es a nivel experiencia? Es decir, hasta la fecha es experiencial. Experiencial. Hasta la fecha. ¿Cómo auditas esa experiencia? ¿Simplemente por el currículum? Por el currículum, claro. Vale. De hecho, la mayoría se lo paga la compañía en la que trabajan para que puedan desarrollar esa posición nueva. Vale. Es decir, es como si tú dentro de la policía o dentro de cualquier organismo público pasas de ser funcionario de una escala a una escala superior, y la propia administración te capacita
para que pueda hacer esa nueva posición. Porque al Vale. final Sí, tú has sí, sido que un suele maravilloso pasar. técnico, Ujú, pero ahora te toca gestionar, hacer. ujú. Y acabé allí, buscando esa capa de conocimiento que me faltaba. Vale. Eso ha sido en el año pasado, muy reciente. Nos hemos llevado allí unos 9 meses intensos, arduos, que yo defino esa etapa como que te hagan un push muy importante de experiencia y tú salgas con 5 o 6 años de experiencia más de las que entraste. Vale, pero como estamos hablando, es que esa experiencia nos convierten en un tipo de perfil único. Las experiencias, nada. porque las experiencias, tú has vivido una carrera o has vivido otros trabajos, has vivido otras experiencias, que otra persona ha venido de una directiva o ha venido o lo que estamos hablando, Mira. ¿no? Que simplemente una empresa que haya tenido éxito porque haya sido heredada. No quiere decir que no tenga No por eso tiene menos valor, ¿eh? por eso digo, no por eso tiene menos valor, pero sí que es verdad que tiene una experiencia más limitada, ¿vale? Porque solo se ha dedicado en ese punto. Tú has ido tocando un punto porque somos personas, lo que estamos hablando, somos personas curiosas y cuando miramos algo con determinación, pues nos introducimos, ¿no? Mira, Santiago Álvarez de Mon, profesor en el IES, y luego, aparte, ha sido coach de Rafa Nadal, de Pau Gasol, alto directivo del IBEX, consejero. Entonces, alguien que para mí tiene toda mi admiración, ¿no? No solamente por su currículum, sino por lo que dice. Y hay una forma en la que dice, en la que narra la vida de la mayoría o de la masa y la define perfectamente, que dice que todos nacemos singulares y morimos fotocopias. Siempre acabamos intentando imitar la vida de alguien. Y eso es imposible, Imposible. porque no existe una verdad, no existe una realidad, solo existen prismas de una misma realidad. Por lo tanto, esta vivencia que tú estás viviendo aquí conmigo, tú te vas a llevar para tu casa Un una aprendizaje. realidad y yo me voy a llevar otros. Totalmente, claro. Por lo tanto, hay que intentar, bajo mi punto de vista, utilizar ese conocimiento y esa experiencia como forma de crear tu singularidad y tu personalidad. No todo el mundo que esté en el mismo sitio tiene que acabar siendo los mismos una vez que salgan, pero sí tienen que intentar acabar siendo personas formadas en unas determinadas áreas para poder afrontar su nueva realidad. De hecho, eso me estaba recordando a lo que yo digo mucho, porque yo antes era de los que decía, no sé si es tu caso, pero decía, no, es que yo si lo hago perfecto. No. ¿Vale? Yo era de los que le decía eso, no, es que yo lo tengo que hacer perfecto. Hasta que me di cuenta que lo perfecto no existe. aparte, Primero es que no existe, porque lo perfecto para ti no es lo perfecto para mí. ¿Vale? Y aunque perfecto, sea lo perfecto para mí, es absurdo buscarlo, porque al final no lo completas. todo lo que yo digo es bajo mi punto de vista y bajo mi opinión. Es decir, tiene el valor cero. Lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Intentar alcanzar una perfección es intentar alcanzar una proporción aurea, que no se va a dar. Totalmente. Siempre tiene margen de mejora. Y si tú has conseguido lo perfecto en un contexto, el contexto va a cambiar. Por lo tanto, lo perfecto aquí, 15 días más tarde, deja de serlo. Así es. Bueno, no sé si has visto alguno de mis podcasts y uno de los experimentos que estoy haciendo, ¿vale? Porque con experiencia de cada uno y metiendo la tecnología y sobre todo la narrativa nueva de la inteligencia artificial, es que hago un perfil, pido a que me haga un perfil de personalidad al invitado, ¿vale? Entonces yo te voy a leer unos puntos que directamente la IA ha sacado sobre ti, sobre tu persona, sobre los estudios que has hecho, la empresa, lo que has realizado. ¿Qué modelo ¿vale? El modelo lo hago con Cloud. Vale. ¿Vale? Dame el papelito que tienes ahí detrás, porfa. ¿Vale? Porque aquí nos vamos a lo mismo. Mucha tecnología, pero al final papelito y analógico, ¿sabes? Vale. O sea que hay que tocar un poquito de todo, porque como te decía al principio, una de las cosas que más me gusta es introducir la tecnología en la humanidad. Y de hecho hemos tenido un invitado muy interesante en ese sentido, y aquí volvemos un poco a lo mismo, porque la tecnología la utilizamos para sentirnos mejor, ¿no? Que es la sanidad, ¿no? Porque al final tú estás aquí sea estético o sea a nivel salud, al final utilizamos la tecnología para sentirnos bien, ¿no? Siempre. Entonces, por eso he querido, claro, dar ese puntito de tecnología para
o de la narrativa de inteligencia artificial para saber quién eres tú. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Vale? Yo te voy a leer los puntos y la tú verdad me que dices, ¿vale? me genera curiosidad. A ver lo que Porque eso, piensa de ti, ¿no? eso verdaderamente es la huella digital. Exacto, es tu huella digital. También volvemos a lo mismo, son interpretaciones. Porque a los contextos tú lo sabes, los prompts que yo le diga a la inteligencia artificial me hace en base a una cosa u otra. Si le digo, fíjate más en lo profesional, fíjate más en lo personal, fíjate más en lo que ha construido, o cómo escribe, o cómo... ¿Sabes? También todo es... Todo tiene su variable. Dale caña, que lo quiero escuchar. Vamos a empezar con el punto 1. Dice, empezaste curando con las manos. Un cuerpo, una camilla, una hora. El oficio más analógico que existe, el que no se puede hacer en remoto ni delegar en una máquina. Y has terminado montando justo lo contrario, un sistema que vende, diagnostica y atiende sin que tú estés delante. No es que dejara la fisioterapia, es que decidiste que tocar a una persona cada hora era un techo y preferiste construir algo que llegara a 1000 sin tocar a ninguna. Yo cuando alguien me pregunta lo del reskilling, siempre digo lo mismo, ¿no? Que las decisiones que yo tomaba antes eran uno a uno y que las decisiones que tomo ahora son uno a mucho. Por lo tanto, si mi misión antes era curar a personas o intentar mejorar la vida de las personas, era una a una y a día de hoy es una a muchas. Pero lo sigues haciendo, o sea, lo sigues intentando. Bueno, yo ya no impacto de manera directa, lo que me intento dedicar de manera constante es a generar un entorno que pueda pasar. ¿Qué pueda pasar? Justo eso. O sea, que generar el contexto para que profesionales infinitamente mejor que yo puedan hacerlo. Vale, o sea, tú creas el sistema para que los profesionales lleguen y mejoren la vida de las personas. Correcto. Pero ya no estás tú delante, ya no estás ese a uno. No, y tampoco aspiro a ello. O sea, para mí la fisioterapia fue un gran aprendizaje. Me ayudó a buscar, me ayudó a encontrar, y sobre todo me ayudó a encontrarme. Y gracias a la fisioterapia, a esa bendita profesión, porque la verdad que la definición no puede ser más bonita porque es la ciencia y arte, yo me quedé más en la parte de arte, se consigue justo esto, ¿no? Que haya profesionales tremendamente cualificados, vocacionales muchos de ellos, y con ganas de impulsar cambios, sobre todo cambios en pacientes. Vale, ¿y qué te llevó, o sea, cuál fue ese pensamiento que dijiste, vale, quiero escalar y no puedo? Porque claro, tu forma de escalar o tu límite estaba en una agenda, estaba en tus horas, estaba en tus manos. ¿Y cuándo fue cuando dijiste, oye, esto se puede hacer de manera, no remota evidentemente, pero sí puedo hacer de contratar o hacer una clínica donde... La fisioterapia a día de hoy ya sí que, atendiendo a la inteligencia artificial, ya sí que está viviendo un cambio importante dentro de su profesión. ¿En cuanto a diagnóstico o en cuanto a...? En cuanto a diagnóstico y en cuanto a tratamiento. En cuanto a la capacidad que tiene la fisioterapia hoy por hoy de poder tratar a personas de manera remota. Gracias al ejercicio terapéutico. Vale, pero eso ya estamos hablando de que la mente cambia el cuerpo. No, estamos hablando literalmente de ejercicio terapéutico. Es decir, una de las competencias que tiene el fisioterapeuta es la capacidad de prescribir ejercicio terapéutico para una persona que tiene una patología. Lo que hace el fisio es, si tú tienes una tendinopatía, que hablábamos antes de una persona, la tendinopatía tiene un cambio histológico, tiene un cambio de conformación del colágeno y tiene un cambio de patrón biomecánico. Pues hoy por hoy la máquina es capaz de detectar parámetros biomecánicos de alteración del movimiento y hacer trabajo para que ese tendón, mediante ejercicio con un estímulo mecánico que es el ejercicio, cambie su conformación. Vale, pero ¿cómo lo ejecutas? O sea, si tú estás diciendo que tú no estás en el sitio... Con puntos biométricos, es decir, el supraespinoso tiene un punto de origen, un punto de inserción, y tiene una biomecánica que se encarga de hacer los primeros grados de ABD del brazo. Pues si se sabe que esto es el punto máximo de implicación del supraespinoso, hay ejercicio terapéutico adaptado para eso. De hecho, las compañías... ¿Pero que lo haga el propio paciente? Sí. O sea, que tú lo que le mandas es... Según la fase del tratamiento en la que estemos. Evidentemente, si necesitan movilizaciones pasivo-asistidas, ahí es necesario que haya una persona.
si estamos en una fase final del tratamiento y con una educación al paciente durante todo este ciclo y, y ya estamos en una fase final, el paciente puede hacer eso en casa y antes lo hacía en casa, su libre albedrío, y ahora hoy por hoy hay herramientas que te dan feedback automáticos sobre lo que hace. Vale. Si ya le metemos un puntito máximo, ya habrás visto los robots que ya dan fisioterapia y demás, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de eso? Pues no tengo una opinión formada para poder emitir un juicio. Pues No tengo... eres libre, o sea, no tengo una directamente, lo primero que se te pasa por la cabeza. ¿Crees que realmente puede quitar a ese profesional y meter una máquina? Soy fiel creyente que vamos a llegar a un momento en que la ejecución sea perfecta. La ejecución sea perfecta. Que es perfecta. en que el robot o la máquina sea capaz de detectar el parámetro de movimiento perfecto para ese paciente. Pero hay una parte, como decíamos antes, que si definimos fisioterapia como ciencia y arte del movimiento, la parte del arte es la que nos indica que a lo mejor si un paciente no puede tener un rango de movimiento completo, no siempre es a causa de una limitación anatomopatológica. O sea, una patología anatómica, que haya un problema en la articulación. A lo mejor tiene un problema de contexto social. ¿Cuánto tiempo hace que no ves a tu hijo? La máquina, le podemos añadir todos esos patrones, pero el tono, el calor de la mano humana, el acercarse y el tocar, la epigenética habla mucho de cómo se genera feeling o no se genera feeling en las personas. El robot jamás va a tener epigenética. Esa es la parte de arte, es lo que es insustituible. Vale. Yo creo que la IA no viene a sustituir a nadie, viene a maximizar a la gente. Si tú consideras que la IA va a sustituir tu trabajo, es que tu trabajo de momento o es de muy bajo valor añadido, como ocurrió en la revolución industrial, o todavía no has conseguido maximizar ese trabajo. Si tú cambias el enfoque y en vez de intentar que sea sustituible o procedimental, ¿no? Que tú hablabas mucho en los reels que has subido en estas semanas de cómo automatizar. Si solamente tu trabajo consiste en automatizar cosas, vas a ser prescindible. Y vas a tener que hacer un reskilling y te vas a tener que poner en otro sitio. Pero si tu trabajo va a consistir en cómo, con las nuevas herramientas, voy a ser mucho más productivo, voy a aportar más valor, lo que va a hacer la compañía es competir mejor. Y el secreto no va a estar en cambiar actores por máquinas, van a ser en maximizar actores y que la compañía compita mejor. Hay una parte que sí, que estoy de acuerdo, ¿vale? De hecho, volvemos otra vez a lo mismo, intento buscar la parte más humana de la tecnología, pero sí que es verdad de que esos trabajos que se van a perder, y son muchos, hay un personal no cualificado o de baja cualificación, Sí. que al final lo que hace es no tomar decisiones. Tú me estás diciendo de que un fisioterapeuta no solo hace la técnica, sino que da ese feeling humano, Sí. ¿vale? Y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo soy el primero que no se quieren perder esa cosa. Pero hay una parte técnica de habilidades que no va a ser perfecto. Que no va a ser perfecto. Y vuelvo otra vez a ti. Yo te pregunto yo a ti una cosa, tú eres bastante más técnico que yo. ¿Tú consideras que sí o sí la IA va a sustituir personas? Sí, Vale. totalmente. ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿Para qué vale la IA? Es que la IA, de por sí ahora mismo la vemos como una inteligencia, que yo para mí no es inteligente de todo momento, De momento no lo es. pero lo vemos como una inteligencia dentro de un hardware, de un ordenador, ¿vale? Todavía no lo vemos como, no solo como un humanoide, sino como una herramienta que puede ser autónoma. Ahí es donde voy yo, que puede sustituir literalmente a la persona. Vale, O al profesional. retrotraemos, ¿vale? Recogemos cable. ¿Tú consideras que la IA va a crecer de manera ilimitada? Mira, ahí ese tema da para mucho, ¿vale? Porque ahí hay temas legales, ahí hay temas de adaptación, ¿vale? Y una de las cosas que yo... Vayamos a lo simple. ¿Consideras que va a crecer de manera ilimitada? Hay una parte que sí. Vale. Hay una parte de que no hablamos otra vez de la perfección, pero sí hablamos de una parte
de que no conocemos. De hecho, no sé si has leído ya la noticia de Mito 5. No. ¿Vale? Eso es la nueva actualización de Anthropic, de Cloud, ¿vale? Que la han capado. Que la han capado porque dicen que se la han escapado de las manos, ¿vale? Han hecho una prueba y la han metido en una caja de seguridad de código imposible de abrir, ¿vale? Y no solo lo ha abierto, sino que ha mandado mensajes, ha sido autónomo a la hora de... Bueno, ha sido un... No para un vamos, no para un. Directamente el gobierno de Estados Unidos ha capado, ha dicho que eso no puede salir porque es perjudicial, porque son manos de personas que quieren hacer daño. Algo bueno es muy bueno, pero alguien que quiera hacer algo malo es muy malo. Entonces directamente la han capado. Lo bueno o lo malo de la inteligencia artificial es que va a llegar un momento de que ellos mismos se produzcan, ¿vale? Y aprendan de ellos mismos. Ya pasa. Sí, pero no pasa a nivel limitado, como tú me estás preguntando. Tú me estás diciendo de que hay una limitación de que ellos mismos aprendan de sus propios errores y construyan a base de sus errores. No tenemos que enseñarle nosotros, porque ahora mismo todavía le estamos enseñando nosotros, ¿no? Hay personas que se dedican a eso. O simplemente, con nuestras búsquedas, nuestros miedos, nuestras preguntas directamente a la inteligencia artificial, ya construyen esas herramientas, ¿no? Pero esa parte de ilimitada va a llegar, no es una limitación hasta súper tal, pero sí a nivel tecnológico van a llegar donde quieran. Van a llegar donde quieran en el sentido de que nosotros vamos a dejarle que lleguen. Porque van a construir, dices tú, venga, los coches, ¿no? Si tú esto lo preguntas en los 90 y dices tú que en 2026 cómo van a estar los coches, todo el mundo queríamos que van a estar volando, ¿no? De regreso a futuro, de que vamos a atravesar el tiempo y todas esas cosas, ¿no? Que nos han vendido. Yo creo que ya es posible. Ahora es posible. Ahora es posible hacer todas esas cosas. No es que directamente vayamos a retroceder en el tiempo, pero sí que vamos a poder hacer esa tecnología que antes era futurista. Y es porque por la capacidad que ellos tienen, que esa inteligencia tiene, que nosotros no, no tiene limitaciones físicas, ¿vale? No tiene limitaciones de tiempo. Bueno, físicas sí las tiene. Porque Física, los servidores no son ilimitados. De hecho, uno de los grandes hacks que tiene Elon es mandar los servidores al espacio. Por el tema de la cantidad de energía que están consumiendo a día de hoy, que eso es limitado. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Quién te dice que esa capacidad de energía no se produzca a través de algo que ahora mismo todavía no se está A mí hay una cosa que me preocupa de este podcast, que es cómo va a envejecer esto. ¿No? Porque lo que nosotros estamos hablando aquí hoy, volvemos a lo mismo. Yo considero que es lo más bueno que te puedo decir hoy, que tengo yo hoy. Claro, sí, pero es que el contexto, es lo que me gusta del formato, claro. El contexto va a cambiar. Claro, el año que viene. Y el mes que viene también puede ser. ¿Sabes? Es que yo comparo con la IA con Internet, ¿no? Yo siempre intento hacer esa analogía porque es lo que mi cabeza me lleva a entender como dos nuevas tecnologías disruptivas que entraron, una en los 90, un poco antes, ¿no? Pero una en los 90 y otra ahora en el 2026. El otro día estuve hablando con una antigua socia de McKinsey y me decía, la IA ya existía hace mucho tiempo. Sí, eso sí. Ya existían en los 50. Lo que pasa es que ahora se ha democratizado y todo el mundo tenemos acceso a ella. El único cambio de paradigma que yo veo con Internet es el cambio de velocidad. Internet tardó mucho tiempo su adopción porque tenía una limitación física. La IA no tiene limitación física y tan solo te hace falta entrar dentro de una URL que te lo facilita Internet. Por lo tanto, el cambio de velocidad sí es importante, el cambio de paradigma también. Nadie se esperaba lo que se podía hacer con Internet. Por lo tanto, nadie, por mucho framework que tenga, por mucha estructura de pensamiento, por mucho que sepa de tecnología, por mucho que sepa de business case, por mucho que sepa de humanidad, sabe dónde vamos abocados. Porque es que la velocidad es tan rápida que los cambios se producen muy rápido y el pivotaje de la sociedad también. Nadie se imaginaba ver Terian por la calle. Nadie se imaginaba que un humano se iba a sentir que era un pastor alemán. Bueno, eso ya son modas y bueno, yo creo que son transformaciones no son modas, son adaptaciones humanas a una sociedad. Antiguamente, cierto comportamiento sexual era una patología. A día de hoy no solo no es una patología, sino que por fortuna es una adaptación social normalizada. Entonces, lo que vayamos a decir hoy va a envejecer fatal. Sí. Pero otra vez lo que mismo que te he dicho al principio del podcast. Está grabado. O sea, está aquí y queda grabado. Este es nuestro pensamiento a día de hoy. Mañana
Oye, es que me da igual, pero quiero grabar ese pensamiento porque nosotros en 1950 o yo qué sé, en el crash del 29, no sabemos lo que pensaban aquellos emprendedores o aquellos empresarios que realmente perdieron todo. Tenían una ventaja frente a nosotros. Era la linealidad. La mente humana está preparada para pensar de manera lineal. Lo que no está preparada para pensar es de manera exponencial. Y la ventaja que tenían en el 29 era que eran capaces de dilucidar un plan de negocio a 3 años con mucha certeza, a 5 años medianamente lo acertaban, incluso a 10 era un plan estratégico sólido. A día de hoy, plan estratégico a 1 año tiene sentido, a 2 empiezas a utilizar la bola de acertar y a 3 ni de coño. Tú has visto, no sé si has visto la imagen esa que inventó un agricultor en el 1800 y algo. No, a ver si la encuentro, la dejaré en comentario para que la veáis, pero vamos, ha corrido por internet muchísimo. Y aceptaba los ciclos, ¿vale? De ¿Lluvia o algo o qué? ¿Y sabes por qué aceptaba los ciclos económicos? Por la producción de cereales. Pero es que a día de hoy sigue funcionando. O sea, la bajada del 2020, que todo el mundo está diciendo pandemia, que no tiene nada que ver con los cereales, no tiene nada que ver con los ciclos económicos, pues estuvo bajo. O sea, se vio el crash directamente. Y después cuando subió, o sea, todo exactamente igual desde el 1800 que lo inventó. Haciendo referencia a lo que estás comentando, era más predecible lo que iba a pasar, porque la mente humana era más lineal, y ahora no es tanto porque no sabemos qué va a pasar el mes que viene. No sabemos qué tecnología nueva va a venir, y ahí es donde me baso yo, en que si va tan rápido y ese aprendizaje es tan rápido, yo creo que es que no tenemos límites, no hay límites ahora mismo. Los límites te los va a dar la regulación sí o sí. O sea, todo lo que sea regular es acotar. Yo voy más a la regulación que a la adaptación voy yo. De hecho, esa conversación la tenía porque nosotros nos va a costar más. Porque tú estás puesto en inteligencia artificial, ¿vale? Yo hablo soy directamente usuario de todos los días. inteligencia artificial. Sí, o sea, yo no... todo lo que tú quieras. Aquí no hay que ser profesional en nada, ni ser tecnólogo, ni ser nada, ¿vale? Yo soy el primer intruso que estoy aquí. Pero no voy a eso, voy a que tú estás en el mundo y lees noticias y sí, comentas con ella y demás, ¿vale? Tú mira el 90% de la sociedad y lo que le pregunta a ChatGPT es si el zumo de naranja es bueno o no, ¿vale? O cuánto azúcar tiene o cuánta vitamina con respecto a tal. Una nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar con ChatGPT y con las IAs es que las IAs son los nuevos buscadores de mucha gente. Sí, sí, totalmente. Y las compañías nos estamos intentando adaptar de la mejor manera posible a la que las IAs nos recomienden. Y si somos capaces de manipular la IA, ¿qué fiabilidad tiene la IA? Vale, pues te voy a dar respuesta a eso. Esto va por ahí. Y tú dices, ¿qué sentido tiene esto? Pues te lo voy a decir. Hay una nueva tendencia de que, evidentemente, nosotros no sabemos dónde busca la IA, ¿vale? Porque tú ahora mismo le preguntas algo y saca el contexto de X, ¿no? A no ser que tú te hayas preparado realmente y has dicho, mira, esto es un cowork, ¿no? Que para eso lo ha hecho la plataforma, ¿no? Pro o ChatGPT. Y dice, esto es lo que... De aquí es donde tienes que sacar la información. Todo lo que busques es para complementar. Pero esta es la información veraz porque te la digo yo que es veraz. A mí es el único reducto de autoridad que le queda a la universidad. Es que vamos a ir saltando, ¿vale? Pero bueno. ¿Qué ha pasado con esto? Que los buscadores buscaban por más visualizaciones, por mejor contenido y demás. Pero la IA, ¿dónde busca el contexto? ¿Dónde busca ese contenido? ¿O dónde busca esa respuesta? Vale, pues hay una tendencia que se está hablando, ¿vale? Que es buscar esa información veraz de contenido largo de YouTube. ¿Por qué? Porque yo, como entrevistador, ¿vale? Te entrevisto a ti por tu carrera profesional y por tus experiencias. Entonces tú vas a contar lo que tú has vivido, lo que es veraz para ti, ¿vale? Entonces, manipulable. La IA, sí, todo es manipulable, todo es manipulable. De hecho, volvemos a lo mismo. Lo que te haya funcionado a ti no tiene por qué funcionarle a nadie más. Pero ya es una veracidad que tú la has contado con algo y con hechos, porque esto es verdad, ¿no? Sí, eso es real. ¿Vale? Yo puedo poner en un blog, ¿vale? Que tengo una empresa de 20 millones de euros, ¿vale? Y poner mi foto. Y lo va a leer la IA y va a decir, pues esta persona tiene una empresa de 20 millones de euros.
pero no hay nada veraz. Aquí sí hay algo veraz. Aquí podéis venir a, ¿cómo se llama la avenida esta? Guaira. La avenida Guaira. La avenida Guaira, y esta clínica está aquí, ¿vale? Y este es su socio y su cofundador. Hay una veracidad aquí. Tú ahora puedes decir que me va muy bien, muy bien, muy bien, Y después nos vamos al registro y y después vemos nos las vamos al cuentas. registro y lo que quieras. Pero aquí hay una realidad. Y esa realidad la va a pillar de estos vídeos, de este formato largo y de ese contenido. Me parece una genial idea. Yo utilizo mucho la API que tiene Notebook para extraer información de vídeos largos de YouTube. Claro. Yo, O sea, yo yo extraigo lo primero que hice cuando yo canales conocí la completos, IA. los meto en un cuaderno de Notebook y le meto si hablan de astrofísica y me interesa algo de astrofísica, no me veo el vídeo entero, sino extraigo las pinceladas de conocimiento que me puedan llegar a interesar. Pues eso está haciendo la IA. Y ese es el contenido que va a venir. ¿Por qué? Porque ha ido un astrofísico a ese canal y ha dicho, esto es por esto. Pues tío, mi reflexión sobre la IA va justamente hacia esto, hacia que la IA se va a convertir en un commodity de management en el que al final el humano no va a ser sustituido, sino va a ser maximizado. Porque tú, ¿qué haces con la IA, no? Tú le metes un prompt y te da una información. Pero ¿no te estás dando cuenta que está sesgado a lo que tú piensas y a lo que tú haces? Claro, siempre. Vale. Sí, por eso he dicho vamos, que el vamos a valor de- preguntarle a alguien por la calle, a El- ver si realmente maximiza sus funciones y se rentabiliza más simplemente por estar en la IA. Si alguien que se dedica a meterle prompt al ChatGPT o a cualquiera, ¿no? ChatGPT porque es el modelo más usado por la gente en general, aunque ahora hayan migrado Verá, muchos usuarios a Anthropic. Sí, pero es que, bueno, porque ha venido una revolución y tal. Es el más usado hasta hace muy poco. Alguien le pregunta lo que sea sobre cualquier tema, le va a dar una respuesta que el que la recibe no tiene capacidad ni criterio de confrontarla. Por lo tanto, lo está maximizando. Pero si eres, con perdón, tonto, vas a ser tonto máximo. Si eres listo, vas a ser listo máximo. Por lo tanto, la reflexión no radica en qué hace la IA, sino en qué hace el humano con la IA. Sí, tú dices que maximiza porque le da una respuesta de algo que él no conocía y le da una respuesta medianamente veraz. ¿O no? Por eso mismo, como no tiene criterio, esa persona no puede saber si esa respuesta Tal cual. es así o no. Utilizando- Tú y yo que estamos trabajando con la IA desde que nació, porque yo directamente, bueno, desde que nació. Yo llevo Desde 3 que- añitos con ella, más o menos. Yo desde que conocí 3, ChatGPT, yo me puse mi pago porque Yo decía, para los mí fue 20 una euros mejor revolución. invertido del mundo. Del mundo, porque es que me maximizaba, como tú dices, ¿vale? Pero, ¿qué me pasa? Que cuando preguntas algo de lo que no conoces, sientes que te maximiza. Pero cuando tú empiezas a preguntarle algo que tú ya conoces, ¿vale? Yo me fui a mis mercados y a mis gráficas y algo que yo ya había cometido muchos errores y en la IA volví a cometerme los errores. Yo me paso más tiempo corrigiendo que realmente maximizándome. Entonces, ¿qué pasa? Que el poco tiempo que me maximiza me multiplica por 10. Claro. ¿Vale? Entonces, me conviene, aún fallando. Y hay una parte Pero que se te porque está tengo un olvidando. criterio. Hay una parte que se te está olvidando. El tiempo que estás corrigiendo, estás aplicando pensamiento crítico. Por lo tanto, durante todo ese tiempo te sigue maximizando. Porque le estás aplicando un ángulo de visión que no aplicabas antes. Porque lo dabas por hecho. Claro. Pero volvemos a lo mismo. ¿A quién maximiza y a quién? Si vuelves a tener, tienes que tener criterio, ¿no? Alguien que no sepa de operaciones, le dice, dime de operaciones, no sé qué, no sé cuánto. Y le va a dar una respuesta mediocre sobre operaciones. Pero para la persona que no tiene ni idea, tiene una respuesta sobre operaciones. Claro. Pero para la persona que sabe de operaciones, obtiene una respuesta que tiene que mejorar. Por lo tanto, ¿nos va a hacer más tonto la IA? Que eso es una pregunta que escucho mucho. Ese es el trick que puse ayer. Considero que no, que es todo lo contrario. O sea, a mí cuando alguien me dice, esto lo has hecho con la IA, a mí me suena como cuando antiguamente los contables le tenían que haber dicho a la gente, y esto lo has hecho con el Excel. Ese es el rum rum que a mí me suena en mi cabeza. Pues no lo has hecho con ordenador, ¿no? Eso es los trabajos nuestros. Tú a lo mejor eres más joven, pero de mi generación el hacer un trabajo ordenador era como que te lo ha hecho el ordenador. Y que ¿sabes? exacto. Por eso te digo que al final la IA se va a convertir en un commodity. O sea, te va a convertir en una herramienta de management más. Porque por muchas cosas que tú le lances, tú al final, ¿qué haces con ella? Aplicarle un pensamiento crítico en base a tu conocimiento. Por eso decía que el conocimiento, verás, es el último reducto de autoridad que le queda a una universidad. Antiguamente, para tú montar una compañía, te hacía falta talento y capital. A día de hoy, te hace falta
O sea, talento, conocimiento y capital. Y a día de hoy sigue siendo la misma ecuación. Talento, conocimiento y la parte del capital puedo hasta llegar a bajarla a límites mínimos porque tú puedes arrancar un proyecto con muy poco dinero, una web y mucho talento y mucho conocimiento. Hay mucho, sobre todo en LinkedIn. Yo no sé hacerlo, Sobre todo en LinkedIn. pero hay mucho, mucha gente que sí es capaz de hacerlo. La típica imagen que antes era idea ejecutar, ¿vale? Ideas tenemos todos, ¿vale? Ejecutar casi nadie, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que hay más gente con ideas, ¿vale? Pero sigue habiendo la misma gente que ejecuta. De hecho, Vale. tú me lo estás confirmando. Porque dices tú, vale, yo puedo tener muchas ideas. De hecho, La idea no vale de nada. No vale nada. Platón lo definía muy bien con el mundo de la intelequia, ¿no? Al final, el mundo de las ideas era algo en el que tú podías ver, pero no podías tocar, no podías comer, no podías hacer nada. Y el mito de la caverna de Platón es bastante revelador en cuanto a la capacidad que tiene una persona de pasar del mundo de la intelequia al mundo tangible o desarrollarse para pasar al mundo de las ideas a hacerlo tangible. Pues a lo largo del tiempo siempre hemos ido viendo patrones de comportamiento de la sociedad que se pueden anclar a distintos momentos culturales de la sociedad y a librepensadores de ese momento. Pues es un absurdo no agarrarnos a ellos para poder aplicar un patrón a la actualidad. Pero que el patrón que cojamos de ese momento a este momento solamente sirve para satisfacer ese vacío de conocimientos que tenemos. Pero no es que vaya a pasar. Sí, la historia, ¿cómo se dice la frase esa? Historia pasada no promete historia futura, ¿no? O algo así. Éxitos pasados no prometen éxitos futuros. Exacto. Pero también hay otra que dice que tus comportamientos pasados serán tus comportamientos futuros. También me lo dijiste el otro día. Correcto. Y también, yo qué sé, da mucho juego. En Andalucía, ahí dice que quien nace lechón se muere cochino. Mira, te voy a leer el segundo, ¿vale? Porque me viene al dedillo con lo que estás diciendo, ¿vale? Vamos a seguir con esto, ¿vale? Porque si no, no vamos a acabar. Vale, yo tengo Pero tiempo. bueno, Yo tengo tiempo. Mira, yo también, ¿vale? Todo, Bueno, todo depende de la batería de la cámara. Tú tienes un churumbé. Yo tengo un churumbe y una mueca que atender. Correcto. Eres del Viso del Alcor. 3 socios de pueblo sacando una marca de alta cosmética, compitiendo en una liga donde todos los demás presumen de Madrid, París o laboratorio suizo. Eso no es casualidad ni humildad. Quien monta una marca premium desde un pueblo de los Alcores está demostrando algo a los de fuera y sobre todo a sí mismo, que la calidad no necesita código postal. Lo que para otros sería un complejo, tú lo has convertido en el motor. ¿Eso te lo ha dado Claude? Mira, está aquí, ¿eh? Eso me parece flipante. Está aquí, lo he escrito yo, en verdad. Eh, Vuelvo a lo mismo. Mira, Con antes- criterio, porque si no tienes criterio, te puede dar cualquier cosa, ¿no? Antes teníamos esta conversación sobre la permeabilidad social y España. Y creo que durante mucho tiempo nos hemos llevado a un reducto de simplicidad en cuanto a España, sitio acotado, corrupción, no se puede crecer dentro de la sociedad, necesitas medios. Y sí que es cierto que es una sociedad más difícil, pero es permeable. Y hay sociedades en las que si tú naces de una determinada forma, esa impronta es imposible, no te permite escalar socialmente. España sí te lo permite a día de hoy. España te garantiza una educación pública, te garantiza becas si tú verdaderamente eres capaz de poder llegar a una educación superior, a una enseñanza universitaria. ¿Y dónde radica la inconformidad o, más que la inconformidad, sobre todo la decepción que tenemos muchos jóvenes, que nuestros padres nos habían vendido que si tú estudiabas tenías la garantía de tener una casa, tener un trabajo, de tener el coche en la puerta, y si eras un profesional liberal, como podía ser un abogado, un médico o un arquitecto, tenías la capacidad encima de tener una vida garantizada por tus estudios, una red de seguridad tremenda que te iba a permitir tener una casa en la playa, tener una vida cómoda, etc., ¿no? ¿Qué ha pasado? España ha garantizado tanto esa permeabilidad utilizando como ascensor social la universidad, que ha democratizado los estudios. Porque antes, los que tenían esa vida, efectivamente, nuestros padres no lo hacían con la mejor intención del mundo, pero eran unos pocos, por lo tanto, el recurso escaso era la persona que estudiaba. Esa permeabilidad social ha permitido que mucha gente
estudie los mismos conocimientos Puede alcanzar, ¿no? que Ese estudiaba conocimiento. el hijo del banquero, el hijo del médico, y a día de hoy lo estudia el hijo del señor que tiene un ingreso mínimo vital. Porque el Estado te permite pasar desde el punto cero al punto final con garantías. ¿Dónde está el hack para mí, que es donde ver eso desde otro punto de vista, o desde otro prisma? ¿Qué haces con esos conocimientos? Bueno, el caso más ejemplar que tenemos en España es Amancio Ortega, Por ejemplo. ¿vale? Que es el que más ha crecido, ¿no? O que visualmente más ha crecido. Y Bueno, que- es la principal industria de retail del mundo. Vamos, visualmente no, vamos, que el hombre Sí, es el número pero uno, vamos. Visualmente, pero por eso, ¿no? Directamente, porque lo es y se puede demostrar, es lo que quería decir. Se puede, claro que se puede. El rollo es que siempre, yo creo que cuando la juventud habla de que España no le permite, es por una comparación. Por una comparación de impuestos, por una comparación, tú lo has dicho, ¿no? De corrupción, una comparación de burocracia, ¿vale? De adaptabilidad, que es lo que estamos hablando de las leyes, que al final las leyes son europeas, no son todo el mundo, no vamos. son ni nuestras. Si Sí, son para todo el mundo, tenemos reductos de poder dentro de los estados, ¿no? Tenemos Exacto. algunas que son estatales. Pero que tú tienes ahí una enorme que son legislaciones europeas que prevalecen muchas veces sobre el Estado. De hecho, el problema que tiene Europa, bajo mi punto de vista, es que no está vertebrada sobre un mismo patrón común. Yo no conozco a nadie que tú le preguntes de dónde eres y te diga soy europeo. De hecho, Europa durante muchos años a lo largo de su historia ha estado confrontada en guerras de manera constante entre ellas. Que no es óbice para no llevarnos bien ahora, pero sí es motivo para que nos falte un sentimiento de pertenencia. De hecho, hay mucha gente todavía, aún en España, con la diversidad y pluralidad que tiene el Estado español, en que hay mucha gente todavía en la que siguen no sintiéndose españoles al 100%. Se sienten de su localidad, de su provincia o de su autonomía. de hecho, vamos un poco a eso también. Somos sevillanos, ¿vale? Desde Sevilla, desde Andalucía. Esto de Y- IA está teniendo muchísimo, ¿eh? Este programa no va de IA, va de humanidad, te lo he dicho. Esto de IA, Pero vamos. es que habilidad. Oye, estamos hablando de tecnología. Desde Sevilla se puede escalar. Se Sí. puede escalar, se puede Se llegar. puede escalar, Se puede pero- llegar a Madrid, se puede estar en el instituto mejor. A mí hay una cosa de España. Manu Sánchez que me encanta, que me dice, que dice Manu Sánchez, dice, a Madrid ahora hay que ir, pero no hay que irse. Ahora, pero eso nos tiene reventado a todos, ¿eh? Es decir, eso de la conexión que tiene a día de hoy Sevilla con Madrid, yo la veo maravillosa, pero yo no entiendo por qué si a día de hoy la tecnología tumba fronteras, ¿por qué hay que ir? ¿Por qué se ha decidido que el centralismo es la solución a los problemas? ¿Por qué tienen que estar todos los hubs empresariales allí? Andalucía, si no me equivoco, el hub tecnológico que ha virado, y ahí me puedes corregir porque tú vas a tener bastante más conocimiento que yo, que ha virado en las grandes compañías ha sido irse a la Cartuja de Sevilla e irse a Málaga. De hecho, la que más factura dentro de Andalucía es la Cartuja de Sevilla. Después tenemos Islas Canarias, Islas Baleares, donde Sí, se pero- vive bastante mejor. Vale, es que dentro de Andalucía nosotros estamos en Sevilla. Sí, Y eso, de hecho, Sevilla está muy penalizado en cuanto a capital de Andalucía, como que aquí hay mucho más recursos, más infraestructuras, Eso objetivamente es más así. posibilidades, ¿no? Eso objetivamente es así, porque el Estado se encargó Sevilla es una ciudad que se ha hecho en base a exposiciones internacionales. La exposición del 29 generó la Plaza de España, grandes obras que tiene la ciudad. Pero ¿por qué? Porque, ¿Tú has pensado por qué? ¿Por qué qué? Por la historia que tiene Sevilla. Sí, porque tenemos que darle imagen al mundo. Y de hecho, Sí, pero ¿tú has vivido en otra ciudad de Andalucía? de Andalucía no, de España sí. Pues yo creo que ahí es donde radica un poco que tú veas, o sea, Vi- evidentemente vivido, es posible. Yo digo vivir. No, vivir. Cuando tú dices Sevilla, o sea, aquí se puede crecer, evidentemente que se puede crecer, y en Andalucía se puede crecer, claro que se puede crecer. De hecho, más cultura que hay aquí en Andalucía, y no solo por comunidad, por habitante, ni por grandeza, sino por enclave y demás, por donde estamos con África, o sea, que sí se puede, claro que se puede, pero yo no voy a eso y no quiero que se piense, y sobre todo siendo sevillano, que no se puede
Eso es lo que quiero Es evitar. más, no solo se puede, sino se debe. Hombre, no, eso es seguro. De hecho, Porque no puede ser que de manera constante a lo largo de la historia de este país, grandes actores, no actores me refiero solamente sí, a se la entiende. profesión, sino grandes personajes andaluces, para brillar, se hayan tenido que ir al caldo de cultivo que generaba Madrid. claro. A día de hoy, coño, si los grandes personajes están en Sevilla, ¿por qué no generamos el caldo de cultivo en Sevilla? Si el caldo de Hay cultivo... mucha gente intentando hacer eso, ¿eh? Hay una asociación a día de hoy en Sevilla que me parece muy chula, que creo que hay que darle voz, que se llama A27, que hace alusión a la generación del 27 que brilló tanto en la historia nacional. Y que a día de hoy tenemos a grandes actores andaluces que están a día de hoy en Madrid porque el contexto social les obligaba a ello. Ya no hace falta tanto, claro. Ya no hay que ir, o sea, hay que ir porque el centralismo provocó que una ciudad a la cual amo, ojo, Madrid, me ha dado mucho de lo que soy hoy. Y me ha dado mucho de lo que soy hoy gracias no solamente a que todo el mundo es bienvenido, sino que encima tiene todos los recursos culturales y Para sociales y potenciarte. políticos para que cojan a un chavalito y acabe Del Viso. un cateto del Viso, y acabe en una de las mayores instituciones mundiales que tenemos, que tristemente no se conoce, ¿no? Bueno, sí se conoce, dentro del mundo sí se conoce. A mí me da mucha pena que tú vas a Estados Unidos y al último agricultor de Arkansas o al último señor de Atlanta le preguntas, ¿sabes lo que es Harvard? Y te va a decir, claro, ojalá mi hijo estudie en Harvard. Exacto. Hay aspiraciones a llegar a ello. Sí, tú vas al último agricultor Del del Viso. Viso, por no mencionar a otro pueblo, que esto al final lo ve más gente, parece que estamos aquí los dos hablando, Bueno, pero somos del Viso, ¿no? y le preguntas qué es el IS, y evidentemente no va a saber qué es el IS. Pero ahí hay un sentimiento también de patriota, de lo que se hace en tu país, que eso no está bien visto a nivel España y nunca ha estado bien visto. España es una gran nación porque lo hemos intentado destruir muchas veces y no lo conseguimos. Exacto, totalmente. De hecho, nos intentamos destruir entre nosotros. Efectivamente. Pero volvíamos a la pregunta que me hacías antes de uno a muchos o de uno a uno, ¿no? España ha sido capaz de generar un caldo de cultivo que consiguen convivir dentro de ella 17 autonomías y 2 ciudades autónomas deslocalizadas, y que de momento seguimos pudiendo convivir dentro de ella y generando un PIB. Somos si no recuerdo mal, somos la 8ª economía mundial, ¿puede ser? No sé. No sé si es la 8ª o la 12ª mundial y la 4ª europea. ¿Verdad? No está mal. Tampoco son tan malos. Que hay lugares Si no se trata de que seamos tan malos, se trata de que, hablando de lo que estamos hablando, de personas que queremos crecer, personas que queremos avanzar, de que nos los ponga un poco más fácil. Y ahí muchas veces parece de que eso, que tenemos que salir de nuestra tierra para llegar a ciertos sitios o para llegar a ciertos rangos, ¿no? Tío, siempre, por supuesto, todo es mejorable, ¿no? Hablábamos de lo perfecto y de lo bueno. Pero nuestros padres y nuestros abuelos han conseguido que nosotros tengamos posibilidades. permeabilidad social. Antiguamente el hijo del tendero era el heredero de la tienda. Hoy, Yo he sido un heredero de negocio. Lo que pasa es que mi padre se negó, ¿vale? Y de hecho yo empecé a estudiar y me saqué del funcionariado porque él se negó a que yo siguiera ¿sabes? Porque quería una vida mejor, es lo que estamos hablando. Él pensaba de que si tenías de una que su carrera... vida no era lo suficientemente buena. Exacto. Porque siempre volvemos al efecto comparativo, ¿no? Probablemente fuera más buena que la de muchos grandes profesionales que la admiraban. Pero bueno, no entremos ahí. Nuestros abuelos habían conseguido que tuviéramos permeabilidad social, ¿no? Que donde venimos es de que nuestros abuelos han conseguido que nosotros tengamos permeabilidad social. Y que, como te decía antes, tu sello te acompañaba el resto de tu vida. Hemos conseguido que a día de hoy por hoy, tengamos la posibilidad de Pivotar. escalar socialmente con unos recursos que, gracias a la lucha de esos señores, estamos hoy aquí. O sea, mi abuela era una señora que entró por primera vez en el Mercasevilla a comprar pescado por mayor. Consiguió darle un futuro a sus hijos y gracias a ella yo pude estudiar. Sería tremendamente injusto que yo me quejara.
yo no me puedo quejar de todo lo que a mí me han dado. Entonces, con lo que me han dado, ¿ahora qué hago? Eso si lo hilamos con lo que hablábamos antes de la IA, todo el mundo va a poder usarla. Ahora, con la herramienta que tiene, ¿qué haces? Ese creo que es el verdadero hack, ¿no? O sea, Totalmente. no es ya la herramienta en sí, la herramienta va a ser un commodity. Va a ser un commodity de management más. Va a otorgar superpoderes a gente que tengan la posibilidad de tenerlos. Bueno, sí, o sea, el superpoder te lo vas a crear tú, la herramienta la vamos a tener todos. Correcto. Eso está claro. Correcto. Por eso no va a ser un elemento diferenciador. Por eso considero que las compañías van a competir mejor. Pero hay una Sí saben parte, hacerlo. o sea, hay una parte de que tú estás viendo la IA como esa herramienta y como la estamos utilizando ahora mismo como esa herramienta. De hecho, este podcast no va de eso, sino que se ha construido con base a eso. Pero yo creo que te estás perdiendo una cosa que yo creo que va a tener más impacto, ¿Yes? que es esa revolución que nos va a transformar. Que no simplemente va a ser una herramienta que a unos utilicen mucho para bien y otros para mal, sino que directamente nos va a sustituir. Porque va a haber trabajos que nosotros no queremos hacer. ¿Qué está pasando en España con el tema de esos trabajos que no queremos realizar porque hemos tenido la oportunidad de estudiar? Inmigración. Inmigración. Entonces, ¿qué pasa cuando esa inmigración, bueno, esos puestos de trabajo no tiene nada que ver con la inmigración, sino ¿qué pasa cuando esos puestos de trabajo puedan ser reemplazables? ¿Qué pasa con el campo cuando un arado realmente llega y hace la producción de 100 hombres? Pues que desaparecen esos 100 hombres, ¿no? De esos puestos de trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar cuando, ahora mismo es lo que estamos hablando, toma de decisiones siempre, pero ¿qué pasa con esos trabajos que no toman decisiones, que son automatizados, que se puede automatizar que esa lectura, esa transferencia de datos o esa directamente administración pueda hacerlo una máquina? Con contexto, volvemos otra vez, con criterio, con Porque alguien que la ha creado. El humano que hacía eso se va a dedicar a posiciones de más valor. Esos 100 hombres que antes araban, ¿ahora qué hacen? ¿No hacen nada? O sea, ¿tú crees que va a desaparecer directamente las posiciones de bajo nivel? Es que no es bajo nivel. Van a aparecer tareas de bajo nivel, no la posición. No, no estoy hablando de posición en cuanto a posición social. No, me refiero a posición laboral. Me refiero a que el contable va a seguir existiendo. La diferencia del contable que exista no va a ser un contable que pique facturas para asientos contables, sino va a ser un tío con criterio que va a tener maximizado su capacidad si quiere ser un buen contable. De todas maneras, a ver cómo envejece. Dejémoslo ahí. A ver cómo envejece. ¿No? O sea, Entonces, yo me río mucho, yo con mis compañeros me río mucho diciéndole que la IA me venía a quitarles el trabajo, por supuesto desde un tono jocoso, y yo tengo la suerte de estar acompañado de un equipo maravilloso. Y cuando alguien habla que está acompañado de un equipo maravilloso es porque cree firmemente en las capacidades individuales de cada uno de ellos. Yo no lo veo como algo que pueda sustituir a la labor de mi compañera de administración o a la labor de mi compañera de contabilidad. Porque ellas no solo saben picar facturas, ellas no solo saben hacer asientos contables y aportan y arrojan valores a la compañía que jamás la IA lo va a hacer. Vale, aquí queda escrito y grabado, ¿vale? Según la... Yo me parece estupendo. De hecho, los que queremos que siga pasando eso, tenemos que hacer algo por ello, ¿vale? Y eso es justamente... ¿Qué pasa? Que cuando viene la rentabilidad de un negocio y la funcionalidad de un negocio y realmente te pueda reemplazar esos puestos, ¿realmente va a importar tanto el valor que aportan esas personas? Hemos hablado de contable, ¿no? Vamos a algo que se llama ad hoc, programadores. Programadores. Programadores hay Analistas de mercado. un éxodo masivo de programadores. ¿Y tú crees que verdaderamente no era un sector que estaba inflado en base a la inversión, que tenía más o sea, se invertía en cosas que tenían EBITDA negativo, saecula seculorum? Nunca se esperaba que llegaran a break-even. Nunca. Y la inversión era masiva, porque había una voluntariedad por parte del mercado a que eso era una tecnología aceptada, que iba a ser aceptada por toda la inmensidad de una masa crítica muy grande y se ocurriría un momento de break-even. ¿Tú no crees que ha llegado el momento de que la tecnología sea rentable? Y que el mercado te acepta muy bien a que tú quites a programadores porque la IA los va a sustituir y no se mueve el precio de la acción.
Pero Si tú despides porque está un mercado inflado, ¿la acción qué pasa? hombre, si está, pero no porque despida, sino porque está el mercado inflado, Tú ¿no? empiezas a despedir de manera constante y tú dices, no tengo rentabilidad, no tengo capacidad de seguir subiendo ni haciendo fundraising, no puedo hacer nada. Solo estoy despidiendo. Si no puedo ganar más, gasto menos. Tengo que despedir. El precio de la acción de la cotizada, ¿qué hace? Hombre, es según cómo lo mire el mercado, pero el mercado solo mira para mal y suele bajar. Exacto. Si yo en cambio te digo que estoy haciendo procesos de automatización dentro de las compañías y que hay puestos en los que estoy decidiendo eficientar, la acción que hace. Subir, Exacto. porque la mirada del mercado. Exacto. Es el sentimiento de mercado. De hecho, el mercado se mueve por sentimiento, no se Exacto. mueve por rentabilidad o por precio. El CEO de la compañía en cuestión lo que está haciendo es utilizar una terminología que se llama capital allocation y con esa terminología lo que está diciendo es, si yo quito esto, el ROI de la compañía va a ser mucho más alto, el EBITDA va a ser mucho más alto, aunque yo no genere free cash flow, voy a tener unos indicadores mucho mejores y la foto que yo voy a emitir a mis accionistas es maravillosa. Pero quizás, si miramos años atrás, la tasa de crecimiento interanual, lo mismo nos dice que, chavales, se habéis hartado de meter dinero aquí, esto no ha tirado, toca recortar. Al final es una burbuja, ¿no? Lo que estás hablando, ¿no? Correcto. La tecnología no siempre es rentable. Es más, en la mayoría de ocasiones no es rentable. Es que ya no, como nos metamos ahí, nos metemos en En camisa 11 varas. Pero bueno, al final yo me retrotraigo, no vaya a ser que el editor lo quite. Mi opinión vale esto y no sé cómo va a envejecer esto. Lo que sí que sé es que no se puede mantener ratios de inversión de manera constante sin devolver el dinero, porque a la gente hay una cosa que lo lleva fatal, que es perder dinero, por lo que sea. La gente eso lo lleva mal, igual que la gente hay otra cosa que requiere mucho, que es cobrar todos los meses, porque la gente tiene una mala costumbre que es comer. Necesitamos todos comer todos los meses y para eso necesitamos pagar. Por lo tanto, igual que perder dinero está mal, cobrar es necesario. Y hay compañías en las que toca hacer un recorte masivo porque no son rentables. Totalmente. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Y eso creo que va a ser una revolución y va a ver cómo madura, ¿no? Como estás diciendo, el mercado y cómo se adapta a esas nuevas tecnologías y esos nuevos puestos de trabajo, ¿vale? Porque también soy partidario de los que dice que van a salir nuevos puestos de trabajo y no estamos hablando de un prompt engineer, que estamos como muy... Eso te lo hace la IA también. Pues eso también lo va a hacer la IA, ¿eh? Todo lo que sea código y todo lo que sea escribir y demás, la IA nos va a llevar mucha ventaja, ¿vale? Porque es un pensamiento mucho más rápido. De hecho, es lo que decía antes, de que yo no creo que todavía, porque le hemos puesto ese nombre de inteligencia artificial, ¿vale? Y yo todavía no creo que sea tan inteligente. Que va a llegar, o que incluso ha llegado, pero todavía no lo hemos visto. Pero lo que hace ahora mismo rápido es un procesamiento rápido de millones de datos en milisegundos, ¿vale? Y eso es lo que hace muy bien la IA. Pero ese razonamiento depende del contexto y depende del criterio de la persona que le escriba el programa. Entonces, todavía no es esa inteligencia, porque muchas veces lo decimos como que es que me lo ha dicho la IA. O como cuando fuente de salía la veracidad, tele. ¿no? Es que eso no lo dicen nuestros padres todavía. La fuente... No, es que lo ha dicho la tele. ¿Pero lo ha dicho la tele quién? Ahora nos vamos a... No, es que lo he visto en internet. Ayer Pero me que no, decía- lo has visto en un reel de un tío, ¿vale? De cualquier tío que sale diciendo algo en un reel. Hostia, por lo menos, ponlo a revisar o estudia un poquito sobre En el duda, tema. ¿no? Claro. Mira, a mí me decía ayer una compañera que me hizo mucha gracia, me decía, esto es una historia que me han contado, la fuente es Cibeles. O sea, Claro. me decía, la veracidad no tengo ni puta idea que esto es una historia, tú si quieres te la quedas o no te la quedas. Claro. La cuestión es que asumimos como fuente de veracidad la IA, porque entendemos que la IA ha sido entrenada con muchos libros. Y por el nombre que le hemos puesto, porque es inteligente. Un taxista me dijo el otro día que la IA, en vez de inteligencia artificial, habría que decirle tonta virtual. Y la verdad que me encantó la retórica, porque al final ella ni es inteligente, ni es artificial porque ya es tangible. Por lo tanto, podemos decirle que es tonta porque no sabe lo que está diciendo, y es virtual porque no es tangible. No, me gustaba... Es virtual porque es tangible, perdón. Y me gustaba mucho la definición, porque tú si verdaderamente lo piensas, un LM, que es un modelo de pensamiento que utiliza la IA en base a los transformes que se crearon, tal, por no ahondar mucho en el asunto, un LM no tiene ni puta idea de lo que está escribiendo. Él lo que tiene la capacidad es de calcular probabilísticamente cuál es la letra siguiente más probable.
para conseguir la palabra más probable, para conseguir la frase más probable, para conseguir el texto más probable. Por lo tanto, la probabilidad y la estadística es maravillosa, pero siempre que exista una capacidad del 0,1% de otra probabilidad, no es certera. Hay una cosa que se me ha ocurrido ahora mismo que estabas hablando, con esa probabilidad de la palabra o de la letra que viene a continuación, que lo calcula muy rápido. No lo he puesto, pero te lo juro que voy a indagar en el tema. Y es las conexiones de nuestro cerebro. Sí. ¿Cómo tienen que ir de rápidas y de inteligentes realmente Sí. para que nosotros podamos hablar y replicar lo que nosotros queremos decir Sí. en tiempo real? O sea, fíjate tú. No conozco el dato. No, yo tampoco, por eso digo, pero se me ha venido a la cabeza porque dices tú, vale, si eso lo puede hacer una IA procesando esos millones de datos, ¿vale? Para saber la probabilística de saber qué es lo que tiene que escribir ahora, fíjate nosotros que no solo tenemos que coordinar, respirar, vivir. Pero eso va por sistemas nerviosos Sí, paralelos. todo lo que tú Uno quieras, pero al final son simpático, otro conexiones, ¿no? parasimpático, tal. Van por circuitos distintos. Circuitos, pero utilizan conexiones los dos circuitos, ¿no? Es que si yo lo tuviera que pensar todo, yo siempre digo que tengo una neurona más que un caballo para no cagarme por la calle. Si yo tuviera que pensar todo, no me movería. Entonces, menos mal que hay cosas que son autómatas. Sí, pero que se han creado, ¿no? Igualmente, ¿no? La IA lo que hace es crearlo todo de manera... Nosotros tenemos una habilidad que la IA de momento no tiene, que es la capacidad de autorreparación. Y con un concepto que definió muy bien y estudió bastante bien Ramón y Cajal, otro español, que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad tiene capacidad de crear nuevas conexiones neuronales donde antes estaban rotas. Donde antes no funcionaba algo, ahora funciona. La IA, si se rompe, si tú le cortas el cable, no es capaz de reparar el cable. Por lo tanto, hasta aquí llegó. Ahí es donde nos vamos al tema anterior. Del hardware. ¿Vale? No, de hardware y del ilimitado. Del aprendizaje ilimitado. Si ya no solo, evidentemente, no se puede regenerar como nosotros, ¿vale? Eso lo hablaba con un invitado en un podcast, porque nosotros creamos y la naturaleza crea vida, ¿vale? Ellas no pueden crearse, pero sí se pueden reparar, ¿vale? Y esa reparación... Pueden reparar el código. No. Nosotros somos capaces de reparar el hardware. Ahora. Pero ¿quién te ha dicho que no haya... ¿sabes? Si el hardware no tira, si no hay corriente, no hay, si no hay ¿Y electricidad... quién te dice que no? Porque tú estás pensando en un humanoide que se le corta un cable. Porque hay un movimiento que se le corta un cable y deja de funcionar el brazo. ¿Quién te dice que no hay un mini robot dentro para arreglar ese cable? Que ya me estoy poniendo ciencia ficción. Ciencia ficción estamos en 2026, ¿eh? Sí, tampoco estamos, ¿sabes? Pero el siglo XXI con la revolución de la Mira, de la pues puede IA, ser un buen plan de contingencia. Sería el médico del humanoide. La cuestión es cómo lo monetizamos. Hay una cosa que he comentado en varios podcasts, que tampoco quiero ser muy redundante en el tema, pero hay una parte que no estamos teniendo en cuenta sobre, por ejemplo, el negocio, que va a ser los software de la robótica, ¿vale? Porque nosotros pensamos en una inteligencia artificial, podemos otra vez lo mismo, de un humanoide que ya sabe de todo. Pero sabe de todo haciendo qué y quién se le ha enseñado, ¿vale? Va a llegar un mundo que tú vas a poder enseñarle, pues imagínate tú como fisioterapeuta, vas a poder enseñarle cuál es tu manera, tu mejor manera para que ese robot actúe. Va a ser venderle esas aplicaciones, ¿vale? Eso es skill, ¿no? Mi skill como fisioterapeuta es menos 21, ¿vale? Porque yo llevo 7 años sin ejercer absolutamente nada. Escúchame, no hace falta que te tires tanto al barro, tío. No, pero que lo digo honestamente. No es mi fortaleza, pero sí creo que la capa intelectual de las cosas son fácilmente enseñables a la IA. Lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Es tonta virtual, no es inteligente. Ella es capaz de acercar y cruzar muchos datos muy rápida y darte un output que tenga sentido para la persona que lo lee, no lo tiene para ella. Un razonamiento, ¿no? Es que el razonamiento todavía no ha llegado bien. No. Espero que... Eso es una de las cosas que yo todavía dudo, ¿eh? Yo tenía mi esperanza blanca con la creatividad. Yo decía, el arte es insustituible. Y me ha jodido ChatGPT y David AI, tanto el arte de los filmmakers como el de los diseñadores. O sea, te emite unas imágenes que son tremendamente buenas y de una calidad excelente. ¿Has visto los últimos vídeos? Sí, el de... O sea, yo sigo viendo en mi cabeza, para ver la evolución de la IA, sigo viendo el vídeo de Will Smith tomando espagueti, que eso es comúnmente aceptado, ¿no? Sí. Sigo viendo cómo ha ido evolucionando esto. Para mí,
yo pensaba que era el último reducto, que era lo que no iba a ser capaz, porque el arte es de esas disciplinas que tocan el alma de la gente. O sea, hay gente que se puede emocionar con una canción, emocionar viendo un cuadro. Pues que la IA ya ha hecho el doble salto mortal, que es que te crea tu canción, te crea tu cuadro. Y cuando hablamos de la creatividad, para tú tener creatividad tienes que tener experiencias. O sea, los artistas son seres que han vivido X experiencias a lo largo de su vida, conectan puntos y sacan un output que emociona a la humanidad, o a la humanidad, al humano, a la masa, ¿no? Y genera una emoción, cual fuere, positiva, negativa, de compra, de rechazo, lo que sea, genera una emoción. Y a mí yo decía, tío, pues esto no lo va a hacer nunca. Y leyendo y ahondando, tuve un razonamiento que era, si la IA es capaz de cruzar datos, un artista lo que hace es cruzar datos, cruza su experiencia y saca una cosa nueva. Pues la IA ya es creativa. Claro que es creativa. Es sumamente creativa. Lo que no tienes experiencia. Pero es que la experiencia se lo dan los libros. Exacto. O sea, a mí lo que me gusta de leer, yo cada vez intento consumir menos redes sociales y más lectura. Porque creo que nuestro cerebro hay que entrenarlo para la desatención que tenemos por culpa de las redes sociales. Y con la lectura poco a poco voy consiguiendo cada vez más foco. Yo era una persona que apenas leía antes porque no tenía la suficiente atención como para hacerlo, y ahora soy un tío que le gusta leer, evidentemente sobre los temas que me gustan, y aparte leo mucho. Hay una parte de esa que decían que hay y leo en papel, por cierto. Que hay que leer de algo, o sea, está bien que leas sobre tu sector o algo que te gusta o algo que donde quieras andar un poco más, pero hay que leer cosas que realmente no te aporten, o sea, que creas que no te van a aportar nada, porque son de las cosas que más te van a aportar. Sí, decía, o sea, yo tengo un amigo que me dice que la ociosidad es necesaria. Porque dice que si tú no tienes momentos ociosos en tu vida, no tienes momentos de pensamiento crítico. No tienes momentos de pensamiento creativo. Si solo haces pensamiento crítico, te conviertes en un crítico de la vida y no en alguien que la experimente. Entonces... Abúrrete. Sí. Entonces, eso está muy de moda ahora, y eso está... De hecho, otra vez volvemos al mismo, el tema de formato largo, de que hay cosas que van a volver, y yo creo que esa parte de la inmediatez de redes sociales, yo creo que va a ser una moda y se va a perder, va a llegar a perderse. A lo mejor no, porque ha tocado uno de los grandes pains de la humanidad, que es la comparativa. Siempre, o sea, de las políticas de igualdad, tenían sentido cuando ponías tú a alguien de una situación menos favorable en su vida, la colocabas en un barrio rico, y con el barrio rico, por comparación, el menos favorable en esa vida o el de menos clase social decía, yo si mi vecino tiene un Mercedes, yo quiero tener otro, porque es que es mi vecino. Y era su realidad. A día de hoy el problema es que la realidad que tenemos es la realidad de el señor Smith de Arkansas, no está en tu barrio, que tiene un Bugatti y te ha vendido que el Bugatti es la caña. Claro. Y que lo puedes conseguir tú. Y que tú lo puedes conseguir. Y a lo mejor el de Arkansas... Tú estás en la favela en Brasil. En Brasil. Tu contexto no es el mismo y la permeabilidad social que tiene Brasil, probablemente, que la desconozco, no será la misma. Pero a lo que vengo a referirme es lo que ha conseguido las redes sociales, tocar justo ese punto. Sí, ¿tú crees que es difícil despegar eso de...? Considero que la ola es muy difícil que caiga. Vale. Es muy difícil que caiga, pero lo mismo. 30 años tengo, vas a ver cómo va a evolucionar, evidentemente. Tengo la suerte de sentarme a ver qué pasa. Exacto. O por lo menos... Tengo la suerte ¿no? de sentarme a ver qué pasa. Hay un programa de longevidad muy chulo que está sacando Horizon, en este caso, que se llama The Long Game. ¿Esto qué es? Esto es Product ¿La Placement. cuñita? Sí, ¿La cuñita de publicidad? Esto es publicidad. Atento todo el mundo, thelonggame.es. No, vamos a dejar todas las redes sociales, ¿vale? Y sobre todo si hay una promoción, y las quiero, va a ser la primera promoción que haga en... Me parece buen punto. ¿Sabes? Así que hablo con el departamento de marketing para que nos den un código de promoción. Vale, perfecto. No sé el cuánto, ni el cómo, ni el de qué manera, pero cuando llegue la edición del vídeo ya seguro lo tenemos. Perfecto. Bueno, José Luis. Ha sido un placer. Ha sido un placer, ya está. Con eso nos despedimos. Hasta luego. El código de promoción está abajo y... El código de promoción... Y dale a me gusta, ¿no? Creo que ha sido interesante, tío. Para mí ha sido yo me voy más rico de lo que he llegado. ¿Sí? ¿Has aprendido algo? No solamente he aprendido, sino ha tenido una habilidad tremenda de llevarme al sitio donde estaba cómodo. Oh, mira, eso se suele decir después, pero mira, me viene bien que me lo digas por aquí. He estado muy cómodo, me he sentido en casa. Y no solamente por estar en Horizon casa, Clinic, realmente. no solo por estar en Horizon Clinic, sino por estar con un amigo hablando.
Hemos hablado de lo humano, de lo divino, de lo virtual y de lo tangible. De lo tonto, de lo inteligente. Sí. Hemos visto cómo nos ha aportado Santiago Álvarez de Mon y un taxista. Y no entendiendo... Que es lo rico de la humanidad, que eso es lo que más me gusta, ¿sabes? De aprender de cualquiera y de cualquier momento. Y no entendiendo a Santiago como el culmen y al taxista como lo bajo, sino como dos personas en dos contextos distintos son capaces de darte esas píldoras de brillantez. Y creo que vivir la sociedad con una herramienta como la IA, como una herramienta como Internet, como una herramienta como un boli y un papel, sigue siendo social y humano. Y porque la riqueza de lo humano radica en las interacciones diarias con las personas que te rodean. Yo lo único que sí que me intento obligar a mí mismo de manera constante, y no siempre consigo, porque si ojalá lo consiguiera me sentiría mucho más pleno, es impactar positivamente en todas las personas que tengo cerca. Oh, un gran reto, ¿eh? Sí, porque a mí me hace mucha gracia cuando le dicen, este es el líder de esta empresa, Pedro Sánchez es el líder del gobierno. Y haciendo de nuevo alusión a Santiago, ¿no? Santiago Álvarez de Mon, la palabra liderazgo es una palabra que está tremendamente prostituida y tremendamente comprometida. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno. Lafley en su momento era el CEO de Procter & Gamble, no era el líder de Procter & Gamble, porque al final el liderazgo es aquello que consigue que otra persona, bajo mi muy humilde punto de vista, y sigo insistiendo, se inspire y desarrolle. Y yo evidentemente no tengo esa capacidad, ojalá la tuviera, pero sí lo que intento es que todo el que venga a mí, confrontarlo para que se vaya, por lo menos dudando de lo que ha pensado y sacando una cosa mejor. Yo tuve la oportunidad de ir a una ponencia de un consejero de la Casa Blanca en la época del anterior presidente Trump, que ahora mismo se me ha ido, de Biden, de Juan Verde, que es un canario español, se fue a Estados Unidos y tuvo la oportunidad de llegar a ser consejero de Biden. Podemos entrar en política y cada uno tendrá sus ideales y a mí es una cosa que me da igual. O sea, no es que me dé igual la política, sino que considero sumamente rico, yo siempre dejo un espacio a que otra persona de otra ideología distinta a mí me convenzca. Porque es que yo no tengo la verdad absoluta. Pues Juan Verde, una de las experiencias más enriquecedoras que hablaba era cuando estaba de becario en una compañía, que su jefa, él le llevaba la tarea que le habían encargado en ese momento, se la llevaba a la jefa y le decía a la jefa, ¿esto es lo mejor que me puedes entregar? Y le decía él, no. O sea, él le dejaba el papel, llegaba, decía, ¿esto es lo mejor que me puedo entregar? No. Así 5 veces. Y cuando llegó a la quinta le dijo, mira, yo no sé hacerlo mejor. Y le dijo la jefa, hasta ahora no lo había leído, empiezo a leerlo. Claro, porque ahora sé que es tu mejor versión, claro. Exacto. Pues yo no llego a ese punto de osadía porque no soy la jefa de ese señor, ni tengo esa capacidad de dar, pero sí intento confrontar de manera constante para hacer crecer. Un poco haciendo alusión a la mayéutica socrática, ¿no? Sócrates se encargaba de hacer pensar a través de las preguntas. Yo no tengo la verdad, ni tengo el conocimiento absoluto, tampoco aspiro a ello, porque sería un pelmazo de tío. Pero sí creo que puedo hacerte preguntas que te hagan dudar de tu propio conocimiento y como tú ya tienes un conocimiento previo, puedes elevarlo posteriormente. Es lo único que medianamente puedo decir que hago de manera sistemática y hay gente que lo lleva mejor y gente que lo lleva peor. A mí me ha encantado. A mí me has enriquecido, ¿vale? Y eso para mí es lo que yo me llevo y de hecho es una de las cosas de no solo la propuesta de dejarlo grabado y que enriquezca a todos aquellos que nos ven, sino de enriquecerme yo. Eso es egoísta. No lo sé, pero al final me lo llevo, ¿no? Bueno, si después lo compartes... Entonces ya es verdad, yo lo comparto y es gratis. Totalmente. ¿Dónde está el egoísmo ahí? Solo tienes que suscribirte y darle a me gusta. O sea, que tampoco estoy pidiendo nada. Y la campanita también estaba de moda, ¿no? Ah, verdad, las campanitas. Yo es que esas cosas no las suelo decir, ¿sabes? Yo soy gran consumidor de podcast, pero cuando corro. Yo todas las mañanas me levanto para tener ese rato para mí. Esa conversación la iba a tener yo antes contigo y al final no la tuve. Y es esa parte que dijiste de aburrirse, ¿vale? Yo soy gran consumidor de podcast, ¿vale? De hecho, es lo que me llevó a hacerlo. Pero hubo un momento que dije, cuando saco al perro, me voy a aburrir. Voy a pensar en lo que quiero hacer, cómo lo hago, pero no voy a escuchar nada, porque no me daba esa capacidad, porque si estoy trabajando
Estoy delante del ordenador, estoy haciendo algo y estoy siendo productivo. Y si estoy escuchando podcast, estoy aprendiendo, estoy siendo productivo. Pero si no tengo ningún momento de no hacer nada. Eran las noches o era la ducha, pero eran momentos muy cortos. Entonces dije, oye, el perro ya no escucho nada. Sí. No escucho música, no escucho... Y en la parte de correr igual, yo no corro, ¿vale? Oye, en los gimnasios me pasaba un poco igual. Cuando iba al gimnasio era, no, escuchar el podcast y aprender y seguir haciendo cosas. Pues estoy llevándola un poco a, me voy a aburrir. ¿Sabes qué Voy pasa? a observar, ¿vale? Que si yo- Aunque en el gimnasio a lo mejor dices tú, no sé si saco, pero siempre se saca algo productivo. En base a mi personalidad, si yo no voy escuchando eso, que creo que me enriquece, voy a estar dándole vuelta a algo que hago en vez de desconectar, ¿Y cuál es el problema? que no desconecto. Vale, pero Para mí, las 6:30 de la mañana hasta las 7:30, que es cuando me voy a entrenar a correr, yo solo te voy a es proponer una ese cosa. café sin ser y rato. consejo. Pruébalo. Pruébalo Sí, porque a lo mejor sacas algo de ahí, ¿vale? Que dices tú, vale, es que yo se lo estoy sacando a ese podcast porque estoy escuchando a esa persona que me interesa. Vale, totalmente. Oye, pruébalo. vale. Y eso es contraproducente a mí, ¿vale? No digo que apague el podcast ahora. Bueno, sí, ahora sí, porque ya estamos despedidas. Pero sí que es verdad de que hay una parte de que nos tenemos que dar un tiempo para nosotros mismos. Eso lo hablaba en el primer podcast. Jaime me dijo, tenemos que hablar más con nosotros mismos y menos con ChatGPT, ¿sabes? Así que... Parece muy guay. Y eso no lo dije yo, lo dijo Jaime, ¿vale? Que lo suscriba y porque ahora te coge esta frase como mía y no es mía, ¿vale? Es de Jaime. Insisto, Jaime, Bueno, José Luis, que ha sido un placer, ¿vale? Que muchas gracias por invitarme. quiero... Y por vencer. Quiero seguir en contacto contigo, ¿vale? Eso es Y inevitable. quiero ver cómo fluye y cómo avanza esta opinión que tenemos nosotros, ¿vale? Si todo va bien y el año que viene sigo con este podcast, Hombre, serás un invitado de honor. el seguir con el podcast va a depender de ti. Totalmente, totalmente. Me va a depender de mi sentimiento, de mi fortaleza y de Tu disciplina. y mi disciplina. Cuídate mucho y a vosotros, pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio.